Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta serie de videos sobre la Biblia, sobre nuestro viaje a lo largo de la Biblia. Te agradeceremos que le des like si te gustó este video, que te suscribas y que le toques la campanita para que recibas información sobre cada nuevo video que esté apareciendo en cuanto aparezca. Recuerda que es una serie de 52, 54 capítulos que vamos a estar publicando. Con el video del día de hoy estaremos terminando de viajar por los profetas mayores, que, como hemos dicho, han sido 5 libros, pero solamente 4 profetas. Y a partir del video siguiente, el subsecuente, viajaremos por los profetas menores, que son 12. Ok. Comencemos con la clase del día de hoy, donde vamos a viajar por la vida del profeta Daniel. Pero primero vamos a entrar a un poquito de la historia. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia. Este personaje invadió muchas regiones, pero invadió particularmente el reino del sur, Judá, y sitió la capital, que era Jerusalén. Tomó la ciudad. Lo interesante fue que inmediatamente no la destruyó, sino hasta unos 20 años más tarde. La cautividad babilónica de Judá se efectuó en 3 etapas. Aquí tenemos los años. En 606 hubo pues algunos cautivos, básicamente las clases altas, que fueron llevadas a Babilonia, entre ellas Daniel y sus amigos. En 597 otros cautivos fueron llevados a Babilonia, como los artesanos, entre ellos al sacerdote Ezequiel. Y en 586 vino la destrucción, el incendio de Jerusalén, y el último grupo de los hebreos fue llevado al cautiverio. Solo quedaron en Canaán, pues, los pobres de la tierra. Daniel formaba parte de la tribu de Judá y probablemente era miembro de la familia real. Es especulación. Cuando era muy joven, fue llevado cautivo a Babilonia en el año 3 del rey Joacim y 9 años antes que el profeta Ezequiel. Juntamente con otros 3 jóvenes, con sus amigos, fue colocado en la corte de Nabucodonosor para obtener una preparación especial, digamos algo tipo universitario, y conocer a fondo la cultura de los caldeos. Y fue allí precisamente donde él llegó a ser un gran estadista, muy versado en asuntos del Estado y política, y tuvo uno de los puestos más elevados dentro del reino babilónico, posición que retuvo después durante el gobierno persa, el cual fue el que siguió al imperio babilónico. Daniel profetizó durante toda la cautividad de Judá, siendo su última profecía durante el reinado del rey Ciro. Esto es 2 años antes del regreso del pueblo de Israel hacia Palestina. En los días de Daniel, la ciudad de Babilonia no solamente era la ciudad más importante y más grande del mundo precristiano, sino que también era la cabeza del imperio más poderoso que hasta entonces había existido. El imperio duró escasos 70 años, pero Daniel estuvo presente desde su surgimiento hasta su caída. Debido a su alta posición en el gobierno, a menudo estaba en el palacio de Nabucodonosor, el cual era uno de los edificios más magníficos que jamás se hubiese levantado sobre la tierra. Muy probablemente allí estarían los jardines colgantes de Babilonia, que llegaron a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos fueron construidos por Nabucodonosor para su reina. Y pues actualmente solo sobrevive lo que es la impresionante puerta de Ishtar en Berlín, en el Pérgamo. Ahí está precisamente una fotografía. Y bueno, Babilonia siguió siendo una ciudad muy importante durante la época de los persas. De hecho, Alejandro Magno se proponía restaurar la ciudad en toda su gloria. Pero bueno, fueron truncados sus planes por su prematura muerte, como es conocido. Y luego, pues, la ciudad decayó. En el tiempo de Jesucristo ya se había desvanecido completamente la supremacía política y comercial de Babilonia para dar paso al imperio romano. Y en el primer siglo después de Cristo, la mayor parte de Babilonia estaba en ruinas. Sus hermosos ladrillos azulados
habían sido empleados para construir Bagdad y para reparar canales. De acuerdo a las profecías, desde hace siglos ha sido un conjunto desolado de montones de tierra habitados simplemente por fieras del desierto. En Isaías 13 del 19 al 20 leemos: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que transformó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. ¡Wow! ¡Qué profecía! ¡Qué aviso de lo que ocurriría! Amigos, Babilonia estuvo en lo que actualmente es Irak. Es un desierto árido, aunque debemos de recordar que no hace mucho tiempo Saddam Hussein quiso reconstruir esta impresionante ciudad. Incluso hizo ladrillos, puso su nombre, etcétera. Gastó mucho dinero, pero bueno, todos sus esfuerzos fueron en vano. La profecía bíblica es la confirmación de la autoridad divina. La palabra profética más segura, de acuerdo a 2 de Pedro 1:19, es aquella que se ha cumplido y se está cumpliendo. Es una prueba de que la Biblia es la palabra de Dios. Ningún otro libro se ha atrevido a revelar por anticipación la historia. Y el hecho de que varios sucesos que han ocurrido y que están ocurriendo entre las naciones habían sido anunciados en la Biblia es una de las mejores pruebas o evidencias de que la Biblia fue inspirada y compuesta por nuestro omnisciente Dios. Y omnisciente es que lo sabe todo, lo conoce todo. Daniel fue llevado al cautiverio de Babilonia cuando solo tendría unos 17 años, más o menos. Pasó allí los 79 años restantes de su vida, de acuerdo a Daniel 1:21. Y a pesar de la idolatría de la nación y de la corrupción de la corte, él llevó una vida piadosa y ejerció una enorme influencia durante 3 reinos diferentes. Esto es, sobre Babilonia, todo el reinado de Nabucodonosor, después Media con el rey Darío y después con Persia con el rey Ciro. La vida de Daniel fue rica en experiencias históricas y también en honores terrenales porque fue reconocido ampliamente. Pero al mismo tiempo fue una vida consagrada, dedicada al servicio de Dios y al enriquecimiento espiritual mediante la revelación de los planes del Altísimo. El libro de Daniel tiene principalmente 2 divisiones y las vamos a ver. Primero tenemos la parte histórica, que son de los capítulos del 1 al 6, y fue escrita por el profeta Daniel en tercera persona. Y posteriormente tenemos la parte profética. Son los capítulos del 7 al 12, que también fueron escritos por él, pero en primera persona, y esto es interesante. Vamos a empezar con la parte histórica. Daniel y sus compañeros estuvieron en la corte de Nabucodonosor y sus experiencias, todo esto lo vemos en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos el sueño que el rey tuvo de la gran imagen, la gran estatua, que fue figurativa de 4 reinos posteriores. En el capítulo 3 tenemos la historia del horno de fuego. En el capítulo 4 tenemos el sueño de Nabucodonosor del gran árbol talado que Daniel interpretó como una profecía de la locura del rey. En el capítulo 5 encontramos el festín de Belsasar y en el capítulo 6 la interesantísima historia sobre el foso de los leones. Brevemente vamos a hablar sobre la interpretación de la gran estatua, de la imagen en el sueño del rey. Y ustedes pueden ver ahí en la imagen, habla del imperio babilónico que estaba representada por la cabeza de oro. Posteriormente, el imperio medo-persa estaban representados en el pecho y en los brazos de plata. Posteriormente, el imperio griego, el vientre y muslos de metal. O sea, la parte de bronce, ¿se acuerdan? Con Alejandro Magno. Posteriormente, con las piernas de hierro, el imperio romano, el impresionante imperio romano. Finalmente, tenemos la parte que no está definida si fue del Islam, Estados Unidos, no sabemos qué imperio está hablando exactamente, y es en cuanto a los pies y dedos, parte hierro y parte de barro,
motivo de la caída de esta gran estatua. Todos estos imperios serían derrotados. Todos caerán, inclusive el último, que no sabemos exactamente cuál es. Pero veamos la parte final, la parte de la roca que también estaba en el sueño. Y esto está en Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Profecía que se va a cumplir. El libro de Daniel nos enseña sobre la soberanía de Dios. Los reinos de los hombres, se establecen y desaparecen, pero el reino de Dios siempre va a permanecer. Y en Daniel 2:37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. O sea, todo lo que existe, todos los reinos han sido otorgados por Dios, que es nuestro Señor. Pasemos a la segunda parte, la parte profética. En esta última sección se halla el juicio sobre las naciones del mundo y la predicción acerca del reino eterno de Dios. Es imposible que en estos pocos minutos tratemos o veamos o cubramos aquí las muchas dificultades que ofrece la interpretación de estas profecías, tanto de forma general como detallada. De esta parte de la escritura. Daniel mismo, después de estas revelaciones, dijo: mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó. Eso está en el capítulo 7:28. Y más adelante dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No nos toca a nosotros saber o entender todo lo que la palabra de Dios presenta. Analicemos de cualquier forma solo una pequeñísima parte de esta profecía que está en Daniel 12 del 1 al 4. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. El 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Veamos, un tiempo de angustia cual nunca fue, en el versículo 1. Y me pongo a pensar, la tortura, padecimientos y muerte de poblaciones enteras a manos de gobiernos o dictadores endemoniados han ocurrido por toda la historia. Las atrocidades de Antíoco, en la época de Jerusalén, Tito, los emperadores romanos o, los papas de la Inquisición, o más recientemente recordemos a Hitler, a Franco, y por allá de los 60, la expulsión de los tibetanos, a principios de los 90, en Ruanda, el genocidio del pueblo Tutsi. Y todavía no es el fin. En Daniel 12:4 dice: correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es una característica del tiempo del fin. Esto aplica a nuestra propia generación como a ninguna anterior, y no solo por el acelerado avance de la tecnología en los últimos años, con los trenes, automóviles, aviones, sino con las computadoras y los celulares como medios de comunicación y de diseminación de conocimientos. La maravilla del Internet. Todo esto existe en una escala de avance tecnológico jamás soñado en ningún otro periodo anterior de la historia. Y ahora, por encima de todo esto, tenemos las armas nucleares y más recientemente las armas biológicas, todo lo cual nos hace preguntarnos si realmente no estaremos ya viviendo en el tiempo de que Jesús habló como el correspondiente a su regreso. En Lucas 21 del 25 y el 26 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Grandes señales, grandes prodigios.
Ciertamente el libro de Daniel es sumamente interesante. Y bueno, a continuación tendremos el video de The Bible Project Español, que creo que siempre es muy interesante, muy didáctico este video. El libro de Daniel. La historia se desarrolla justo después del primer ataque de Babilonia a Jerusalén. Ellos habían saqueado la ciudad y su templo y se habían llevado a los israelitas al exilio. Entre ellos estaban 4 hombres de la familia real de David: Daniel, a quien después se le llama Beltsasar, y sus 3 amigos, a quienes probablemente conoces por sus nombres babilonios: Sadrach, Mesach y Abednego. El libro cuenta acerca de sus luchas por mantener la esperanza en la tierra de sus conquistadores. A primera vista, el diseño del libro parece bastante simple. Los capítulos del 1 al 6 contienen historias acerca de Daniel y sus amigos en Babilonia, mientras que los capítulos del 7 al 12 contienen las visiones de Daniel acerca del futuro. Pero esta forma del libro en 2 partes se hace aún más interesante por otra característica de su diseño: el lenguaje del libro. Comienza en hebreo, el idioma de los israelitas, pero los capítulos del 2 al 7 están escritos en arameo, un lenguaje primo del hebreo que se hablaba ampliamente entre los imperios antiguos. Pero luego, en los capítulos del 8 al 12, el libro vuelve al hebreo. Este diseño muestra cómo los capítulos del 2 al 7 son una sección coherente, pero también resalta la importancia de los capítulos del 2 al 7 para entender los capítulos posteriores. Profundicemos un poco. El capítulo 1 presenta la tensión básica de la primera parte del libro. Daniel y sus amigos son muy sabios y capaces, y son reclutados para servir en el palacio real de Babilonia. Pero ellos son presionados para abandonar su identidad como judíos, viviendo y comiendo como babilonios, y violando las leyes alimentarias judías que se encuentran en la Torá. Así que ellos se niegan, y ellos eligen la fidelidad a la Torá, lo que los pone en peligro. Pero Dios los libra y ellos terminan siendo exaltados por el rey de Babilonia. Después de esto, comienza la sección en arameo, la cual verás que tiene un diseño simétrico que es realmente genial. Primero, el rey de Babilonia tiene un sueño y resulta ser que solo Daniel puede interpretarlo. Se trata de una gran estatua hecha de 4 tipos de metal. Y esta simboliza una secuencia de reinos, y la cabeza es Babilonia. Pero luego, una enorme roca llega volando y quiebra la estatua, y la piedra se convierte en una enorme montaña. Ahora, este sueño es la primera de muchas visiones simbólicas del libro, y presenta la narrativa básica de todas ellas. Daniel dice que la estatua representa una serie de reinos humanos que seguirán al de Babilonia, y que todos estos reinos llenarán el mundo de Dios con violencia. Pero un día vendrá el reino de Dios, quien confrontará y humillará a los reinos arrogantes de este mundo, y llenará el mundo de la justicia sanadora del reino y del gobierno de Dios. Después de esto, el capítulo 3 cuenta la famosa historia de los 3 amigos de Daniel, quienes rehúsan inclinarse y adorar a la enorme estatua de un ídolo, la cual, como la estatua en el capítulo 2, representa al rey y a su poder imperial. Así que los amigos son perseguidos y arrojados en un horno de fuego, pero Dios los libra de la muerte, y ellos son exaltados por el rey, quien ahora reconoce a su Dios como el único Dios verdadero. Después de esto tenemos un par de historias acerca de 2 reyes babilonios, Nabucodonosor y luego su hijo, Beltsasar. Ambos están llenos de orgullo por su poder imperial. Y así como en el capítulo 2, Dios les advierte a ambos a través de sueños y luego por visiones, los cuales, al igual que en el capítulo 2, solo Daniel puede interpretar. Él dice que ambos reyes deben humillarse delante de Dios, y ambos reyes se resisten con arrogancia. Así que Nabucodonosor es golpeado por la locura. Se vuelve como una bestia en el campo. Pero luego él se humilla delante del Señor y su humanidad le es devuelta. Es restaurado como rey. Esto es en contraste con su hijo Beltsasar, quien no se humilla delante de Dios y es asesinado esa misma noche. Ahora, estas 2 historias toman imágenes de Génesis capítulos 1 y 2 y del Salmo 8, donde los humanos son representados como la imagen real de Dios. Él les ha dado autoridad para gobernar sobre las bestias del campo y las aves del cielo, a nombre de Dios, quien es el verdadero Rey del mundo. Pero cuando los humanos se olvidan de esto, cuando se rebelan y hacen un Dios de ellos mismos y de su poder, se vuelven menos que humanos, similares a las bestias violentas que se enfrentarán a la justicia de Dios.
Lo que nos lleva al capítulo 6, el cual es paralelo al capítulo 3. Y esta vez es Daniel quien está siendo perseguido porque se niega a orar y adorar al rey como Dios. Y así como sus amigos, él es sentenciado a muerte y arrojado en un foso de leones, pero Dios lo libra de las bestias. Y como a sus amigos, el rey exalta a Daniel y adora a su Dios, lo que nos lleva al capítulo 7. Este es el paralelo del capítulo 2 y el centro del libro, donde todos sus temas se unen. Es otro sueño, pero esta vez es un sueño de Daniel, e irónicamente él no puede entender el sueño hasta que un mensajero angelical se lo explica. Él ve una serie de 4 bestias, una como león, una como un oso y luego una como un leopardo alado. Cada una de ellas simboliza un reino arrogante. Y al final de todas está una super bestia identificada como un imperio realmente malvado que tiene muchos cuernos, un símbolo común para los reyes en el Antiguo Testamento. Y hay un cuerno específico que es una imagen de un rey arrogante que se exalta a sí mismo por encima de Dios y persigue al pueblo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios es simbolizado por una figura llamada el Hijo del Hombre, quien es una imagen tanto del pueblo del pacto de Dios como del rey procedente del linaje de David. Pero luego, de repente, Dios, quien es llamado el Anciano de Días, viene y se sienta sobre su trono. Él destruye a la superbestia y exalta al Hijo del Hombre sobre las nubes desde donde Él viene a sentarse a la diestra de Dios y a compartir con Dios el gobierno sobre las naciones. Ahora, podemos mirar hacia atrás y ver cómo todas estas historias de la primera mitad encajan como un todo. Las 3 historias de fidelidad a pesar de la persecución se supone que den esperanza al pueblo sufriente de Dios entre las naciones. Ellos sufren porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios y se han convertido en bestias. Así que estas visiones exhortan a la paciencia, que el pueblo de Dios debe esperar a que Él traiga su reino y gobierno sobre nuestro mundo y vindique a su pueblo sufriente. Pero también hacen que surja la pregunta de cuándo Dios hará esto, y eso es lo que estas 3 visiones finales se disponen a explorar. En el capítulo 8, Daniel tiene otra visión acerca de las 2 bestias finales del capítulo 7. Pero esta vez son simbolizadas por un carnero, quien se nos dice que es una imagen de los reinos de Media y Persia, y luego un macho cabrío que es una imagen de la antigua Grecia. Y del macho cabrío salen un montón de cuernos, uno de los cuales simboliza al rey malvado del capítulo 7. Se nos dice más acerca de él, que atacará a Jerusalén y se exaltará a sí mismo por encima de Dios y profanará el templo con sus ídolos. Sin embargo, al final, él será destruido por Dios, quien exaltará a su pueblo y a su reino. Ahora, a nivel del capítulo 9, Daniel está muy confundido, especialmente respecto de cuándo sucedería todo esto. Así que consulta el rollo del profeta Jeremías, donde Dios dice que el exilio de Israel solo duraría 70 años. Así que para Daniel, los 70 años están por terminar, por lo que le pide a Dios que cumpla su promesa pronto. Pero un ángel viene y le informa que el pecado y la rebelión de Israel han continuado. Así que su tiempo en el exilio y la opresión continuarán, y su duración será 7 veces más larga de lo que Jeremías previó. Daniel está profundamente turbado por esto y tiene una última visión. Se nos muestra la misma secuencia de reinos: Persia, luego Grecia y Alejandro el Grande, seguido de reyes menores. Todo esto conduciendo al último rey, el rey del norte, quien invadirá Jerusalén, pondrá ídolos en el templo y se exaltará por encima de Dios. Pero luego, de repente, este rey cae en la ruina. Ha habido mucho debate acerca de a qué se refieren todas estas visiones. Muchos ven una clara conexión con los ataques del rey sirio Antíoco en el 160 a.C. Él mató a muchos judíos fieles en Jerusalén y colocó ídolos en el templo. Otros piensan que estas visiones apuntan hacia el rol del Imperio Romano en la ejecución de Jesús y en la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo. Y otros más creen que será cumplida en eventos futuros que sucederán cuando Jesús regrese. Ahora, el problema es que los símbolos y los números no encajan perfectamente con ninguna de esas posturas, pero abren la posibilidad de que, en un sentido, todas estas interpretaciones tengan razón. El libro de Daniel ha sido diseñado para ofrecer esperanza a todas las generaciones futuras del pueblo de Dios. Lo hizo en los días de Antíoco y lo ha hecho después también.
Esta es la razón por la que Jesús podía usar imágenes de Daniel para describir y confrontar a los líderes opresores a quienes se enfrentó en Jerusalén. Esta es la razón por la que Juan, el visionario que escribió Apocalipsis, pudo adaptar las visiones de Daniel y aplicarlas a la Roma de su tiempo y también a todos los imperios opresivos del futuro. Entonces el punto de Daniel es que todas las generaciones de lectores pueden encontrar aquí un patrón y una promesa. Es un patrón de que los seres humanos y sus gobiernos se convierten en bestias violentas cuando glorifican su propio poder, cuando redefinen el bien y el mal y no reconocen a Dios como su rey verdadero. Pero Daniel también ofrece la promesa de que un día Dios confrontará a la bestia. Él rescatará a su mundo y a su pueblo al traer su reino sobre todas las naciones. Así que para todas las generaciones, este libro habla de un mensaje de esperanza que debe motivarnos a la fidelidad. Y de eso trata el libro de Daniel. Finalmente, la aplicación de la historia de Daniel a nuestras vidas es que el cautiverio en Babilonia fue el resultado de la idolatría y apostasía de Judá. Eso lo hemos estado insistiendo a lo largo de los profetas. Entonces, recordemos, Dios sí castiga y nos castiga porque nos ama. Sin embargo, durante los 70 años que duró el cautiverio de Judá, la palabra de Dios continuó llegando a su pueblo por medio de los profetas con el propósito de dar esperanza y aliento. Amigos, con base en el Salmo 91:15, tenemos otra enseñanza. Dios está con nosotros, aún en medio de la prueba, pero la condición es poner al Señor por tu refugio. Eso está en el Salmo 91:01. Entonces, el hecho de amar al Señor definitivamente no te ahorrará dificultades, pero Dios promete rescatarnos, protegernos y responder a nuestras oraciones. Pero lo más importante de todo esto, Dios promete estar con nosotros. El versículo para aprender en este día está en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amigos, que tengan una buena semana. Los espero en el siguiente capítulo.